vamos a desarrollar la temática de la siguiente forma. Tenemos en primera instancia una contextualización de lo que son los factores de riesgos psicosociales en el marco nacional, la parte de la salud mental, la estructura legislativa en Colombia, el marco legal que actualmente se está desarrollando a nivel nacional, el ámbito de aplicación, los procesos de interpretación hermenéutica y la jurisprudencia, y las pertinencias de la norma con relación a la organización a nivel del contexto nacional. Es importante que nosotros pues tengamos en cuenta tres elementos básicos y fundamentales en el entorno jurídico. Estos elementos son, primero, el Estado. El Estado, a través de nuestra Presidencia de la República y el Ministerio del Trabajo. De igual forma, pues el empleador y el empleado. Una vez que hemos tenido en cuenta estos tres elementos, vamos a pasar a hacer unas revisiones que son muy importantes y vamos a tratar de llevar todo ese elemento teórico que existe a nivel mundial a través del derecho comparado y mirar qué y cómo se ha desarrollado la parte jurisprudencial en Colombia. Después de esa excelente conferencia, como lo acabamos de observar, pues miremos, alguna vez me he sentido así en mi ambiente de trabajo. Yo creo que todos los que estamos aquí, de una u otra forma, hemos estado en los diferentes escenarios estos que están aquí. Y posterior a esta conferencia, que pues me fascinó, sinceramente uno va como que recapitulizando y haciendo remembranza de lo que de manera consuetudinaria vive uno, no solamente en el trabajo, sino en los diferentes ambientes de la vida, ¿no? Llega un punto en el que definitivamente como que digo, ya yo no aguanto más. ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Qué va a pasar? Pero quiero que en la medida que vayamos observando las diapositivas nos vayamos ubicando en esos tres elementos del marco jurídico que les decía, ¿no? La parte del Estado que está haciendo el Estado a través de sus políticas para efectos de establecer esa salud mental del trabajador. ¿Cómo nos está ayudando el empleador y de qué manera el trabajador también asume ese rol importante en estos fundamentos jurídicos? Al final, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo controlo esto? Existen una gran cantidad de estrategias desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista jurídico. Se tratan de organizar algunos elementos para que se le dé cumplimiento a esa cantidad de cosas que tenemos a través del marco teórico. En ese referente, pues miren lo que sucede. Al final, siempre hemos visto, los estudios nos están demostrando que muchas veces el trabajador, después no solamente de cumplir un periodo largo de trabajo y por estas diferentes accionar que se dan en el rol laboral, terminamos aquí, terminamos llegando a las puertas de San Pedro y preguntándonos, trabajé 30 años y solo por un accidente estoy aquí, y que definitivamente pues obedecen a esta cantidad de cosas que hemos tenido en cuenta. Miremos entonces como fundamento primordial. Aquí voy a presentarles algunos marcos teóricos que la parte de las jurisprudencias colombianas tienen muy en cuenta para efecto de concatenar todos aquellos elementos de configuración jurídica. Y estaríamos hablando nosotros de unas responsabilidades interesantes, como es la responsabilidad administrativa o responsabilidad del Estado, la responsabilidad laboral, la responsabilidad civil, la responsabilidad penal y una responsabilidad ética y moral. Bajo esos contextos y esos tres elementos que le hemos fundamentado, vamos a desarrollar la temática teniendo en cuenta el concepto de salud mental. De pronto nosotros pues en materia jurídica estamos muy dados a ser muy exegéticos y a ir muy pegado al papel, porque definitivamente pues la experiencia me ha mostrado en el desarrollo de mi trabajo que a veces tenemos que hacer el corte y pegue exacto del marco normativo para hacer valer un derecho, aun cuando tengamos unos referentes teóricos que son muchísimo más poderosos y que tienen una estructura conceptual muy grande. Entonces, fíjense aquí, la salud mental a través de la Organización Mundial de la Salud. El doctor Gil, que acaba de llegar y no me escuchó toda la cantidad de elogios que he tenido con su conferencia, entonces pues... Claro que sí, vamos a repetirlo durante toda la intervención. Decíamos, cuando uno escucha este tipo de conferencias, uno comienza a soñar.
y a mirar cómo a nivel del contexto nacional, pues y en el derecho comparado también nos lo ha demostrado, hay muchas situaciones que se convierten en un elemento utópico. Es lindo cuando nosotros miramos estas conferencias, cuando nosotros hacemos estudios de investigación y cuando miramos que al final, a pesar de mucho de lo que hacemos en la parte de la promoción y la prevención en materia de salud, se queda allí en el tapete porque no hay ningún elemento ni desde las políticas estatales hasta el elemento esencial del trabajador, quienes consideran que la salud ocupacional o la parte jurídica de la salud mental no tiene ninguna importancia. Y más aún, un elemento bien importante que el doctor Gil nos comentaba, los costos. Siempre consideran que es extremadamente costoso para darle cumplimiento a situaciones que pues a nosotros los abogados nos favorecen mucho porque las demandas son bastante lucrativas y de hecho pues a veces uno dice, ojalá que nos las arreglen porque si no, ¿cómo comemos? ¿Verdad? Pero de todas maneras, miren, aquí tomamos como punto de referencia el marco jurisprudencial a nivel nacional. Define la salud mental como un estado de bienestar del individuo constante, es decir, las propias capacidades que pueden afrontar durante la vida, su interacción con el medio, con el entorno y la manera como desarrollamos plenamente la salud mental. Mira unas dimensiones positivas en la salud mental y establece un punto que es siempre referencial en los requerimientos jurídicos y es esto. La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de una enfermedad. ¿A qué nos lleva esto? Pues en la historia del desarrollo de la medicina laboral en Colombia, pues yo desarrollé la Dirección de Medicina Laboral de las Fuerzas Militares. Siempre cuando teníamos un concepto de psicología era rechazado. Era echado a un lado porque de pronto el psicólogo no tenía como la contundencia desde el punto de vista clínico de acuerdo con los criterios jurídicos para establecer unos elementos fundamentales en materia de salud mental. Y se tomaba mucho el concepto del psiquiatra, situación que yo a pesar de ser médico la rechacé siempre desde un comienzo porque pues igual yo estaría haciendo un doctorado en medicina y no un doctorado en psicología por cuanto a pesar de que no tenga nada con mis colegas psiquiatras, pues el elemento del psiquiatra siempre se circunscribe a una psicopatología específica y a una terapia que casi siempre es de tipo farmacológica y no necesariamente a lo que nosotros vimos en la presentación pasada. Entonces esto tiene una connotación bien importante, sobre todo cuando esos elementos jurídicos no nos servían como un elemento preponderante para definir una conducta o establecer unos índices lesionales que al final tenían una demanda grandísima. Es importante pues también contextualizarnos en el concepto de factores de riesgo psicosocial y siempre la parte jurisprudencial tiene como puntos de partida estas dos uniones, la OIT y la Organización Mundial de la Salud, y establece con pertinencia jurídica exactamente esto, interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el empleo y las condiciones de la organización por una parte, y por la otra la capacidad del empleado, sus necesidades, su cultura y situaciones personales fuera del trabajo. Vuelve y aplaudo la intervención pasada. Mira que básicamente está contextualizado en ese marco lo que estamos nosotros presentando. Y de allí parte un elemento fundamental y es cómo nosotros elaboramos los marcos, los constructos jurídicos para poder hacer valer un derecho específico que se está violando de manera, es bien sensible esto, de manera consuetudinaria. Fíjense que entonces dentro de las políticas estatales, la Presidencia de la República a través de unas facultades constitucionales y por intermedio del Ministerio del Trabajo, la doctora Gloria Elena Villalobos Fajardo crea unas baterías para efecto de evaluar el factor de riesgo psicosocial del trabajador en Colombia y que lo asume en 3 roles. En una condición de ese individuo, de ese primer elemento que vimos, dentro del contexto laboral. Otra que tiene que ver con el aspecto social y una específica que tiene que ver con la idiosincrasia, con esas características propias del trabajador y de allí parten esa construcción o esos elementos que no solamente son clínicos, sino que también son jurídicos y que nos permiten en un momento dado configurar con claridad todas estas situaciones que se están presentando a nivel de la organización laboral. Establece allí factores de riesgo psicosociales, pero más que ello,
hace alusión a aquellos efectos negativos, por cuanto a través de las juntas de calificación para el régimen común y la junta de calificación laboral para los regímenes de sección a nivel nacional, se tiene bien en cuenta son los índices lesionales, y esos índices lesionales hacen alusión a las secuelas que nos quedan posterior a haber evaluado exhaustivamente un paciente dentro de su contexto laboral. Entonces por eso enfatiza mucho el efecto negativo. Vamos a mirar o vamos a hacer un pequeño recorrido de lo que ha sido la legislación en materia de este atinente que estamos presentando y lo que está sucediendo actualmente en Colombia y los referentes que tiene a través del derecho comparado. Partimos de este marco legal de los factores de riesgo psicosocial con este artículo 2, literal C, del decreto 614 de 1984, en donde se hablan o se hace referencia a todos aquellos factores de riesgo psicosociales. Y por primera vez a nivel de la legislación se nombra los elementos psicosociales, que para nosotros era bastante desconocido. Hoy por hoy pues lo conocemos nosotros, pero si nos vamos al campo laboral en la práctica, el empleador no tiene ni idea de qué es eso. No, ahí vino el psicólogo con unas baterías que hizo el Ministerio del Trabajo y estamos evaluando cosas y que es un factor de riesgo psicosocial, pero yo no sé, esto me tiene como estresado porque la plata no me alcanza para pagar una cantidad de cosas y ya él está inmerso dentro de la misma problemática. Entonces, miremos en este marco legal cómo a partir de la resolución 1016 de 1989 del 31 de marzo se reglamenta la organización, funcionamiento y la forma de los programas de salud ocupacional en Colombia para desarrollarlo por parte de esos dos elementos que les decía, el patrono y el empleador, a través de una responsabilidad estatal. Estaríamos nosotros hablando de la responsabilidad administrativa o la responsabilidad del Estado. En eso, en esta norma, en el artículo 10, habla específicamente de enfermedades generadas por los riesgos psicosociales. Ya a partir de este marco jurídico, comenzamos nosotros a familiarizarnos con ese concepto de enfermedades generadas por los riesgos psicosociales. Miremos qué sucede luego con el decreto 1832 de 1994, agosto 3. El presidente de la República, a través del Ministerio de Trabajo, adopta una tabla de enfermedad profesional. Esta tabla de enfermedad profesional habla de todas aquellas patologías que son originarias o se originan a partir del elemento estrés y aquellos efectos psicosociales, es decir, se circunscribe exactamente a esos elementos etiopatogénicos que dejan una secuela específica. Entonces vamos a mirar cómo ha ido evolucionando esto y de qué manera nosotros hemos tocado fibra con relación a algunos elementos importantes que nos va mostrando la norma. Aparece la ley 1010 del 2006, que ha sido todo un boom en Colombia, yo creo que todos lo recordamos, famosa por medio del cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral en todas las connotaciones o los diferentes modelos de presentación. Y la define así exegéticamente: toda conducta persistente y demostrable, porque muchas veces sí tenemos la capacidad de decir, sí, nos están acosando. Nosotros vemos que nos acosan. Hay una cantidad de personas que son testigos de que sí me acosan, pero no tenemos ese elemento de juicio, ese elemento material probatorio que nos permite en un momento dado demostrar jurídicamente que verdaderamente estamos frente a un acoso. Y terminamos mal, porque nos recusa la persona y aparte de que estamos siendo víctimas del acoso, terminamos nosotros también pagando una demanda porque no tuvimos esos elementos materiales probatorios para demostrar o configurar en derecho la pertinencia de la norma. Entonces, bien importante esto: toda encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, a generar desmotivación en el trabajo e inclusive a inducir al retiro del mismo. Aquí, pues, lo que nos trae la norma, las diferentes modalidades: el maltrato, la persecución laboral, la discriminación, el entorpecimiento laboral, la inequidad laboral y la desprotección laboral, entre otras, porque podemos configurar diferentes modalidades y que están amparadas en la parte jurisprudencial a nivel nacional.
En el 2008 aparece la resolución 2646, importantísima. En esta se establecen disposiciones y se definen responsabilidades. ¿Para qué? Para identificar, evaluar, prevenir, intervenir y monitorear permanentemente la exposición a los factores de riesgo psicosociales. Por eso vuelvo y le doy un aplauso al doctor Gil. Ahí está. Todo lo que él presentó: evaluación, prevención, intervención, estudios de patologías presuntamente causadas por el estrés. Pero una cosa bien interesante es poder establecer esos elementos etiopatogénicos que en un momento dado nos configuran la causalidad y que yo pueda demostrar que verdaderamente lo que estoy presentando obedece a una exposición o a una carga laboral o a un factor de riesgo psicosocial. Todos los días en la consulta diaria tenemos en nuestra clínica infartos agudos del miocardio, problemas cardiovasculares, enfermedades del colon, trastornos de la piel, acné de todas las variedades, y siempre le achacamos el problema a un elemento de tipo biológico. Cuando nosotros comenzamos a mirar la historia natural de la enfermedad y comenzamos a establecer esos elementos etiopatogénicos, nos vamos a encontrar que casi siempre es un trabajador que ha estado expuesto a una carga laboral extenuante con una gran cantidad de elementos estresores y una gran cantidad de cosas que terminan en un momento dado llevando a una enfermedad de tipo biológico. Unos estudios recientes en Colombia están demostrando que de cada 5 enfermos de patologías mental, solamente uno se atiende en un 80% de manera integral su salud mental. Entonces miren lo importante y lo relevante de esto. Esto es provechoso desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque muy a pesar de que se nos conocen o se nos reconoce el estado 42 enfermedades de tipo laboral, hay un artículo que a mí me fascina y es uno que dice: toda aquella patología en el que podamos demostrar una causalidad o un nexo causal entre la presentación biológica y su relación con el factor de riesgo psicosocial debe ser reconocida por el Estado colombiano como una enfermedad laboral. Eso no quiero que se les olvide jamás. Bien, en el 2009 aparece el decreto 2566. El presidente de la República nuevamente reglamenta lo que son las enfermedades profesionales. Pero no es mucho el cambio que se da, porque fíjense que al final se retoma la tabla de enfermedades profesionales del 1832 del 94, que ya ustedes saben que el año pasado ya termina de usar este término de profesional y nos encasilla como enfermedades laborales. Parece sencillo, pero tiene un elemento importante, sobre todo en la parte hermenéutica, en la parte jurídica, cuando creemos que solamente se enferman los profesionales. Y de allí este término que comienza a dejar de usarse y hablamos de las enfermedades del trabajo, propias del trabajo, específicamente del trabajo. En la 1562 del 2012 se modifica todo el sistema de riesgos profesionales. Si ustedes recuerdan la participación que acabamos de tener, miren lo interesante de todo esto. Interesantísimo, sobre todo cuando tratamos de hacer la similitud a la norma, cuando miramos el sistema de Colombia a través de la seguridad social integral y que tenemos allí un subprograma de salud, otro de pensiones y uno de riesgos laborales. Entonces, cuando miramos eso, demos acá un vistazo al artículo 3 que nos habla de accidente de trabajo. Teníamos unas definiciones casi igual. El accidente de trabajo es un suceso repentino que sobrevenga como causa y ocasión del mismo de las funciones inherentes del trabajador y que produzca en el trabajador una lesión orgánica. Ahí se quedaba. Y una lesión funcional. Esta palabrita que yo subrayo aquí de negro es lo único nuevo que aparentemente muchos dicen no es nada y que lo retoma esta norma diciendo patologías psiquiátricas. Eso nos ha dado a nosotros los que estamos metidos en este cuento un elemento material probatorio tenaz, sobre todo para poder ganar estas demandas. El doctor lo decía, el doctor Gil lo decía, oye, que si es caro, ¿y cuánto vale una demanda?
Una demanda, pues, todos los días uno está haciendo procesos y cuando comienza uno a buscar los elementos materiales probatorios, sobre todo cuando uno llega a donde un empleador, para que me muestre un programa de salud ocupacional que se conocía antes y que ahora se conoce como sistema de gestión, no tienen nada. O cuando uno solicita al ministerio para que me haga una participación o me verifique cómo están las cosas, miren cómo hace y cómo busca a alguien para que en 24 horas le arme toda una cantidad de cosas que nunca el trabajador lo hizo. Y usted le pregunta al trabajador del Ministerio del Trabajo, ¿usted sí sabe qué es un factor de riesgo psicosocial? No, ni idea. ¿A quién visto las baterías de factor de riesgo psicosocial? No, ni idea, no sabemos qué es eso, no tenemos ni idea. Y pare de contar todo lo que de allí se desprende. Igual miren aquí, en el artículo 4, cuando habla de enfermedades laborales, se demuestre la relación de causalidad con factor de riesgo ocupacional, será reconocida como enfermedad laboral. Es el punto en donde yo quiero que pues nos detengamos. Todas aquellas patologías de cualquier orden, biológica, sobre todo, en la que logremos configurar un nexo causal y que se desprende de una exposición de un factor de riesgo psicosocial a las funciones inherentes de ese trabajador, debe ser reconocida por el Estado colombiano como una enfermedad laboral. Bien, aparece el 5 de agosto del año pasado, despedimos el año pasado con la 1477 y se expide la nueva tabla de enfermedad laboral. En esta nueva tabla de enfermedad laboral ocurren tres cosas bien interesantes. Primero, no permitas que el equilibrio se rompa entre el aspecto físico y el aspecto mental. Y sobre todo, cómo está este matrimonio en ese contexto social. Básicamente con esa triada jugamos. ¿Y cómo podemos demostrar a partir de lo que hacemos de manera diaria? La salud es bien frágil y no solamente la salud física, sino la salud de un todo. Y bajo esas prerrogativas se expide la tabla laboral, están todas las patologías, pero en esta oportunidad se dan una serie de elementos jurídicos que te permiten esclarecer con mayor lucidez el marco semiológico, la parte propedéutica y la parte semiotécnica cuando estás estudiando a un paciente. Desafortunadamente, mis colegas abogados necesitan hacer que vengan a esta cátedra y que escuchen al profesor Francisco Gil, cuando decía, trabajar en equipo, porque es que a veces nosotros creemos que lo sabemos todo y creemos que solamente mi capacidad es la que va a poder hacer eso. Entonces, la gran mayoría de fracasos ocurren porque el abogado no entiende semiología, no entiende propedéutica clínica, no sabe establecer un nexo causal y mucho menos puede hacer configurar en la parte de la interpretación jurídica estas cosas. Elaborar un equipo de trabajo, saber trabajar en equipo, poder hacer uso de cada uno de los conocimientos y de la práctica de las personas que hacen parte de este equipo para poder configurar con claridad y sobre todo mostrarle al juez, porque igual yo en mi maestría de Derecho Médico, yo tengo estudiantes que son jueces, en las cuales he tenido yo litigios grandes y cuando yo comienzo la clase, ay, pero mire el juez que peleaba conmigo y uno como que se dice, uy, ese va a ser mi estudiante y Cuando uno comienza a desarrollar la cátedra, uno dice, pero ¿cómo? Y uno como que se enfatiza en el profesor, pase al frente, pero es para uno saber, o sea, dígame qué tal cosa. Y uno dice, pero están totalmente perdidos. Al juez tenemos que darle todo masticadito, con literatura, con el marco normativo, exegético, cortar y pegar, mire, y aparte de eso en la audiencia, explicarle, esto es esto, así, así, asado, tan, para que él pueda. Pero si no lo hacemos, sino deliberadamente, pues lógicamente el juez hace unos fallos que a veces son catastróficos y uno dice, pero qué bruto, qué fue lo que hizo. O sea, no tenemos los elementos para poder establecer con objetividad lo que queremos demostrar. En esta resolución 2646 del 2008, miren, exposición a factor de riesgo psicosocial en el trabajo y patologías causadas por el estrés ocupacional. Ya se enfatiza más, ya se conoce más.
ya se evalúan las baterías a través del Ministerio del Trabajo y ya se toman unas conductas pertinentes. Porque ya el Ministerio del Trabajo se toma la tarea de visitar a las empresas en dos acciones. En una oficiosa, porque le dan un gran número de empresas, por ejemplo, de Barranquilla, y ellos los visitan. Y en otra, en las que por una situación de tipo jurídico, por una demanda, se motiva a que hagan una visita inspectiva para ver cómo se está desarrollando el rol laboral en la organización. Bien, en esta resolución 2646 hay unos fundamentos conceptuales que debemos tener muy claros. Yo se los presento aquí, no me voy a detener a fatigarlos porque sé que están cansados, hay cara de fatiga, veo por allí algunas personas que ya están un poquitico agobiados. Entonces, el concepto de trabajo. Este concepto de trabajo, mírenlo, los que estudiamos, miramos los marcos teóricos, de pronto no es el mejor, no es la mejor definición que nos circunscribe en lo que nosotros queremos hacer valer. Pero como es materia de demostrar una norma, la copiamos y la cortamos igualita para poder demostrar en dónde se está fallando. Y si queremos fortalecer el concepto o reforzar la situación, entonces sí, hacemos algunos aportes específicos con relación a ello. Habla de los factores de riesgo psicosocial y mire lo que dicen. Condiciones psicosociales cuya identificación y evaluación muestra efectos negativos para la salud. Efectos negativos porque, nuevamente le reitero, lo que buscamos es demostrar secuelas. A mí no me interesa que el paciente, bueno, desde el punto de vista jurídico, ¿no?, que el paciente esté presentando una enfermedad acidopéctica o un síndrome del colon irritable y que haya un ausentismo laboral pertinente por excusas de servicio, que es otro elemento fundamental que en Colombia se está dando mucho. No sé, por ejemplo, en España, que los doctores están acá, ese concepto de excusa de servicio y de incapacidad. Acá en Colombia casi todo el mundo va a donde el médico y le dice, te dimos una incapacidad por 3 días, 4 días. Jurídicamente eso no es una incapacidad, es una excusa de servicio. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita fisiológicamente un tiempo prudencial para estar en reposo y hacer un tratamiento no farmacológico, que es su tranquilidad en su casa, mientras el tejido se granula. Se confunde con el término de incapacidad. Los mismos médicos le dicen, te voy a dar una incapacidad. La incapacidad es un cheque al portador, porque es una forma en que ya la parte del Estado te dice, tienes una lesión demostrable con unas secuelas definidas y que eso corresponde a tanto en dinero por la secuela que tienes. Entonces hay que tener muy bien claro ese concepto de excusa de servicio y el concepto de incapacidad laboral que nos confunde constantemente. La condición del trabajo, pues ya ahorita lo escuchamos, la condición del trabajo, importantísimo. Usted llega aquí a una empresa, prestigiosa, igual yo asesoro 3, 4 empresas aquí grandes, parques industriales, y uno cuando presenta eso, los directivos les da terror, pero doctor, ¿y usted sabe lo que es armar todo eso? ¿Qué tal que invite al doctor Gil para que les presente eso que está allí? Esos señores cerrarán la empresa, porque dirán, es imposible. Entonces comenzamos a mirar las condiciones de trabajo y en la norma está totalmente claro cómo lo podemos hacer o de qué manera lo vamos a hacer. El estrés, ni de qué hablar. Yo creo que todos estamos estresados. Todos vivimos en un constante estrés, pero hay que tener bien claro lo que es el euestrés y aquellos estrés que nos producen una carga negativa. El ser humano no puede vivir sin estrés, definitivamente demostrado, pero hay que entender ese estrés que nos configura unas secuelas negativas o que nos configura un elemento negativo. La carga mental, ya lo vimos ampliamente, no nos vamos a detener con ello. Y la carga psíquica y emocional también la vimos ahorita. Entonces es bien importante que ustedes tengan en cuenta este marco conceptual para efecto de poder establecer la estructura hermenéutica y hacer valer la norma en el contexto nacional. Ojo con esto que viene aquí. Miren lo que dice la norma. La norma nos habla de una experticia jurídica y de competencia. Hay unos profesionales competentes para esto. Unas personas competentes y yo les decía, a Dios gracias que ya se dio. Anteriormente el psicólogo no se tenía en cuenta en Colombia para nada. Es más, yo hacía el inicio de estudio médico laboral y se me ocurría, vamos a mandarlo al psicólogo para que nos dé un concepto. De Bogotá me lo devolvía al tribunal. No, ¿cómo así? El psicólogo no tiene nada que hacer aquí. El concepto es eminentemente el psiquiatra. Y el psiquiatra venía y decía enseguida,
una depresión, una enfermedad maníaco-depresiva, venga y póngale esta cantidad de droga, o sea, nos quedábamos allí. Y el concepto que valía y la tabla al momento de determinar los índices lesionales se circunscribía ahí. Bueno, miren lo que pasa ahora. Hablan de un experto, pero miren lo que dice. El experto es un psicólogo con posgrado en salud ocupacional y que debe tener una licencia vigente de prestación de servicios de psicología ocupacional. Esta licencia la expiden los diferentes distritos de los diferentes departamentos a nivel nacional. Cuando no tenemos a este psicólogo que yo pueda mirar esa tarjeta profesional, jurídicamente todo se viene abajo, así sea que tenga toda la razón del mundo en el momento de la experticia jurídica. Cuando, según certificación expedida por la respectiva Secretaría de Salud en un departamento, no exista disponibilidad de psicólogos con especialización en salud ocupacional vigente, se considera experto al psicólogo que tenga mínimo 100 horas de capacitación específica en factores de riesgo psicosocial. No están hablando de psiquiatra por ningún lado. Mientras subsista dicha situación. Y con relación a las patologías derivadas del estrés, aquellas en que las reacciones de estrés, bien sea por persistencia o por intensidad, activan el mecanismo fisiopatológico de la patología específica. Es decir, logramos establecer el nexo causal. ¿Ok? Bien, miremos acá. Determinación del origen de las patologías. Patologías presuntamente causadas por el estrés ocupacional. Este elemento de presunción es un término eminentemente jurídico, porque casi siempre cuando nosotros estamos interviniendo nuestro trabajador en la organización, sabemos al raspe, como decimos aquí los costeños, sabemos así de entrada que sí, ese tipo está mal. ¿Por qué está mal? Porque tiene ese hijo de tantas que se la tiene montada, que no puede ver qué tal cosa porque es negro, ¿cierto? Y el otro es rubio, ojos verdes, entonces pues no nos gusta, y entonces vamos a mirar cuando y le damos, entonces lo tenemos claro. Pero la presunción es poder demostrar que esa carga de estrés y ese factor de exposición por un periodo prolongado específico nos termina ocasionando una patología y que es fácil de demostrar desde el punto de vista clínico. Ahora bien, es importante cuando nosotros vamos a hacer las valoraciones médicas, porque generalmente, aquí coloquialmente decimos que nuestros médicos hoy en día, insisto con mis estudiantes, son médicos silvestristas, ¿verdad? Eso es tan. ¿Por qué viene esta acetaminofén? Tan. Ni siquiera le hace una buena anamnesis, ni siquiera le hace un buen interrogatorio. Ya el médico no se ensucia del paciente y mucho menos se detiene a aquella medicina familiar de antaño, en donde se sentaba allí el paciente y le contaba que fulanita de tal ya no es fiel con fulanito, lloraba con usted, uno ni le prescribía nada, porque ya la persona salía tranquila de haberse desahogado y se iba tranquilo. Entonces, ¿eso qué les quiero decir? Que debe existir una historia ocupacional amplia, clara, con una anamnesis bien desarrollado, un interrogatorio amplio y unos elementos semiológicos y propedéuticos que nos permitan en un momento dado configurar en esencia ese elemento que necesitamos demostrar en el marco causal. La norma nos está exigiendo en las empresas, el Ministerio del Trabajo, que ya no solamente el trabajador debe tener un contrato laboral y que debe tener una hoja laboral, como decía, una hoja de vida laboral, no, ahora debe tener una historia ocupacional. Esa historia ocupacional debe ser hecha con pertinencia por un médico especialista en salud ocupacional, y no solamente eso, sino que debe tener su licencia respectiva y sobre todo guardar la custodia. El médico especialista solamente emite un concepto de aptitud psicofísica, solamente, pero ya la parte de la estructura del marco de la historia clínica le pertenece a él la responsabilidad de su custodia, así como también de poder establecer como dueño único del contenido de la historia clínica. Y no solamente eso, que una autoridad judicial no las pida, solamente y que dé la participación de él. Uno, esto lo mira y se estresa y entra también uno en crisis. Cuando la mayoría de estas empresas sale una persona con excusa de servicio que ustedes le llaman incapacidad, y entonces para que se las paguen tienen que decirle a la persona: tráigame la historia clínica, porque si la historia clínica no la anexan en la solicitud, no será pagada. Entonces
Entonces, si la persona tenía una enfermedad de transmisión sexual o tenía un problema íntimo bien berraco, la persona tiene que enterarse. Ah, mira, es que fulanita de tal tiene tal cosa, ta, 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 ta. Entonces, le paga lo poquitico que le tiene que pagar en la excusa de servicio, pero se entera de todo el contenido de algo que es extremadamente privado. Entonces, son cosas que uno no entiende, cómo estas EPS nos exige desde el punto de vista administrativo mostrar todo el contenido de la historia clínica para que me haga valer en derecho lo que he dejado de percibir por una excusa de servicio. Mucho cuidado con eso porque hay bastante jurisprudencia al respecto. Se voló todo esto. Aparece la 1616, importantísima, esta norma es genial, por medio del cual se expide la ley de la salud mental y se dictan otras disposiciones. Miren aquí el objetivo. En el artículo 1 está establecido pleno derecho de la salud mental de los colombianos, una facultad que nos da el artículo 49 de nuestra Constitución, en donde se organizan todas las acciones que se pueden establecer para efectos de puntualizar aspectos en el orden de la prestación de los servicios de salud y que sabemos que esa prestación de los servicios de salud obedece o es responsabilidad directamente del Estado por Constitución. Entonces, es interesantísimo y bien hermoso el contenido de esta norma. Lo que sucede es que es bastante utópica. Y no solamente es bastante utópica, sino que en la estructura hermenéutica nuestros profesionales de pronto no hacen ese equipo de trabajo que le permitan hacer más claro o mostrar con precisión cada uno de esos elementos atinentes en el marco legal. Entonces, miren aquí cómo la norma define salud mental. Dice, un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través de comportamiento, interacción de manera tal que permita a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. ¿Será que se parece a lo que revisamos ahorita? Yo creo que está claro. Bien, pero miren algo interesante. La salud mental, ¿cómo nos las hace ver? Nos las hace ver como un derecho fundamental. Eso es un gran logro a nivel nacional. Que nuestra salud mental ya se mire como el derecho a la vida, ya se mire como el derecho al trabajo y que se configure como un derecho fundamental. Aquí están, en el artículo 4, las garantías de la salud mental y enfatiza la estabilidad a nivel nacional, la productividad, pero habla mucho de lo que es la promoción en la salud mental y la prevención del trastorno mental. Seguimos con lo que ya sabemos, vale menos prevenir y es mucho más eficaz todas estas acciones de primero, segundo, tercero y un cuarto nivel que se está incrementando con relación a la parte de la promoción y prevención de la salud a nivel nacional. Esto se nos trae a colación porque miren, el Ministerio de Justicia y del Derecho adoptará programas de atención para los enfermos mentales privados de la libertad. Todos estos centros recursorios a nivel de su estructura ya y de su sistema de gestión deben tener un programa de vigilancia epidemiológica en donde se pueda establecer intervenciones respectivas del factor de riesgo psicosocial dentro de estas estructuras. Vayamos a verlo. Ahorita me tocó con el doctor Abelardo Lespriella revisar los quemados de la cárcel modelo y uno comienza a mirar, eso es una cosa de película y uno dice, ¿cómo es posible que se dé una situación de este tipo? Pero miren el grado de hacinamiento, mire cómo está revuelto un preso con una patología específica, hasta contagiosa, infectocontagiosa, durmiendo al lado, comiendo la misma cosa. Es una cosa aterradora. Bien, en la 1616 habla de derechos de las personas al ámbito de la salud mental. El juez mirar con especificidad y sobre todo mostrárselo todos esos elementos materiales probatorios que configuran lo que está aquí. Por ejemplo, los programas de promoción y prevención en salud mental y sobre todo mostrarle al Ministerio de Trabajo todas esas baterías que por obligación los empleadores deben desarrollarla y que no lo hacen. Aquí en el artículo 9 dice que las administradoras de riesgos laborales
para que me entiendan, las administradoras de robos laborales, vuelvo y repito, administradoras de riesgos laborales. ¿Por qué digo eso? Porque ellos simple y llanamente están pendientes de captarle la plata al trabajador, programa de vigilancia epidemiológica, ¿a dónde? Ellos siempre lo que buscan es chismosear cómo está la empresa para que en un momento dado ocurra un incidente, una enfermedad, saber cómo se sale y no pagarle al pobre trabajador. Pero su misión no es la que verdaderamente establece la norma, lo vemos todos los días. Entonces, por eso estas administradoras de riesgos laborales dice que ellos tienen una responsabilidad específica, y esa responsabilidad específica que le corresponde a ellos implementar estas políticas y estos programas de vigilancia epidemiológica dentro de la organización, y miremos si lo está cumpliendo o no, y miremos qué hace el empleador porque se dé o no se dé. Él como ni le para bola a eso, él está pendiente de su producción laboral, él está pendiente de sus ingresos y de sus crecimientos económicos, pero no está pendiente de esto que es supremamente importante y que para él es mucho más trascendental. Bien, aquí la atención integral. Iniciando la conferencia les decía que de 5, solamente el 80%, de las valoraciones y no son de índoles integral, para poder establecer la salud mental en Colombia y hacer acciones complementarias en donde mancomunadamente se entrelacen los riesgos laborales con la parte de salud y que miremos al individuo dentro de su idiosincrasia, al entorno laboral y al ámbito social, y mirando los 3 elementos jurídicos pertinentes. Acá, en el capítulo 2, hablan de una red de prestaciones de los servicios de salud. Ahí está escrito en la norma, pero hay que mirar cuando uno de nuestros trabajadores se enferma, que hasta para que lo atiendan es un caos. Y luego que ya lo atiende y que ya sabemos que fue, ojalá yo le mostrara transparencia de que la máquina le amputó estos dedos y que lo acabamos de llevar, entonces luego viene la pelotera, no es de la EPS, es de la administradora de robo, no es de la administradora de robo, es de la EPS. Es un lío allí que se forma un conflicto grande. Entonces la norma habla de una red de prestaciones sociales bien exhaustiva que nos permite aclarar estos fenómenos. Y fíjense cómo está la red. Dicen ustedes, es una cosa hermosa, porque es que la ley 100 de Colombia es hermosísima, y uno comienza a mirar el derecho a la igualdad, o sea, que al presidente Santos y al señor que me barre en la calle todos los días los atienden igualito. A los dos los manejan igualito. Llega a la misma oportunidad, Santos entra por aquí, entran los dos agarrados de la mano, ¡shum!, derechito. Entonces es bastante fantástico. Igual acá, atención ambulatoria, atención domiciliaria, atención prehospitalaria. Miren los centros de drogadicción, los centros de salud mental comunitaria, grupos de apoyo de pacientes familiares, hospital día de niños, rehabilitación basada, unidades de salud. Esto no se da. Pero cuando usted arma las demandas, que muestra eso, es lo bonito. Porque las demandas siempre las ganamos. Eso es lo bueno. Y a veces uno dice, ay, ojalá que no la arreglen, será. Porque si no, ¿cómo comemos, verdad? Pero mire, luego que nosotros hacemos valer en derecho esto, es que nos damos cuenta la gran pérdida que tiene el Estado por no darle aplicabilidad, y sobre todo los empleadores, a estos fundamentos jurídicos. Ya vamos a acabar, no se preocupen. Prestadores de servicio, ¿cuál es la puerta de entrada? La puerta de entrada se configura de acuerdo a la manera como se da el incidente, el accidente o la enfermedad laboral, teniendo en cuenta lo que vimos allá. Y miren aquí en los artículos, esto están dispuestos: estandarización de procesos, los mecanismos de seguimiento y evaluación, el equipo interdisciplinario, lo decía el doctor Gil, el equipo, trabajar en equipo, la capacitación y formación de los equipos básicos en salud, eso es verdad. Va entrando así, yo le dije al doctor que me copiara las diapositivas, va entrando y una vez le dice, ojo, que los médicos nos equivocamos, pero miren, si nosotros llegamos allá en el hospital uno lo ve, y viene el tipo con el dolor, fírmeme el consentimiento informado. Y cuando usted va, si el médico tiene humanidad, un poquito, le dice de qué se trata el procedimiento, porque pues el consentimiento informado consiste en que yo le tengo que decir a mi paciente en qué se trata el procedimiento, cómo va a ser, cuánto va a durar, y no le dice, no, fírmeme aquí, si usted se muere, allá la morgue queda aquí al lado. Fírmeme porque igual puede morirse, no puede, ahí el médico es humano. Y te dice con exactitud cuál es el consentimiento informado. O si no, llega una mujer muy amable con una cara así bien fea y que ya ustedes saben, las enfermeras, perdón, no hay enfermeras, no,
casi en su gran mayoría, le dicen, fírmame ahí. ¿Y qué estoy firmando? Usted firme, porque si no firme no pasa, ahí sigue la otra. Entonces tú no sabes ni siquiera. Por lo menos allá en España el doctor nos dice que le dicen ahí en la entradita, pero aquí no nos dicen nada. Aquí nos muestran en la morgue, de una vez queda ahí a la vuelta. Entonces, el talento humano en atención prehospitalaria. Esto da risa, pero si ustedes ven los noticieros todos los días es lo mismo. Todos los días es lo mismo. Entonces, acá miramos la atención integral y preferente de la salud para niños y niñas y adolescentes. Los planes de beneficio, o sea, lo que nosotros podemos obtener a través de la prestación de lo social. La participación social y los criterios para una política pública en salud mental, porque se supone que hay un feedback que se retoma todas las vivencias y todo lo que tenemos nosotros a través de los elementos jurisprudenciales para que las políticas estatales hagan ciertos tipos de reajustes y ciertos tipos de cambios. Y ahí lo vemos en la Ley 100, lo que ha pasado y lo que se ha dado. Entonces, sistema de información de la salud mental. Es obligación que el empleador, a través del Ministerio del Trabajo, reporte cómo se está desarrollando y cómo se está aportando la salud mental en esa empresa que yo estoy liderando. Inspección y vigilancia y control a través del Ministerio del Trabajo. Y disposiciones finales. Y esto que está aquí. Incapacidades en salud mental. Ojo, que esta incapacidad en salud mental no es la excusa de servicios que le dan todos los días. Me estresé y me dio una enfermedad diarreica aguda. Tienes 3 días de incapacidad. No, esas son excusas de servicio. Aquí hace referencia a las incapacidades, a las indemnizaciones, a los índices lesionales y a la determinación de la disminución de la capacidad laboral y la determinación de la actitud o de la no actitud de esa persona que se le ha hecho una junta de calificación para Ley 100 o una junta médico-laboral para el régimen de sección. Bueno, eso es lo que quería presentarles. Espero que pues lo hayamos colocado en contexto y cualquier pregunta con mucho gusto.